Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kendall Enclaso, yo estudiante de la Universidad de La Guajira. Soy dedicado al programa de estructura de datos y este video tutorial sobre pilas va dirigido a esa asignatura. Las pilas, conocidas en Java como stack, son estructuras de datos que permiten almacenar elementos siguiendo el principio del IFO, last in y first out, que significa que el último elemento que ingrese es el primero en salir. Para poder comprender y entender mejor su funcionamiento, podemos compararla con una pila de libros o platos. Cada vez que agregamos un libro o un plato, este queda en la parte superior de la pila. De igual manera, cuando necesitamos retirar uno, debemos tomar el primero en el que está arriba, es decir, el último que fue agregado. Aquí utilizamos los métodos push para agregar y el método pop para eliminar y pick para visualizar quién está en la cima. Bueno, aquí para poderles explicar bien la parte gráfica, vamos aquí. He hecho esta gráfica, vamos a llenarla. Primero vemos que el tope está apuntando hacia lo que está arriba. Es decir, entonces podemos de aquí concluir que el tope vendría siendo el número que está arriba de la pila. El número que está arriba o el número superior que está en la pila. Todos los nuevos elementos se agregan en el tope y también se eliminan directamente desde él. Entonces, utilizando el principio del IFO, podemos por ejemplo decir esto: 15. Podemos ver que el 15 es el primero, el último que ha entrado hasta el momento, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, va a ser el primero al salir. Podemos ver que la pila ya solamente contiene uno, entonces vendría siendo este el último. Pero ahora sí, en vez del 15 ponemos un 20 aquí. Podemos ahora ver que entonces pasaría a ser el tope, pasaría a ser el 20. Entonces el último en agregarse ha sido el 20, entonces por lo tanto sería el primero al salir. Si ahora agregamos el 30, podemos ver que es el que está en el tope. Entonces, como ha sido el último en entrar, va a ser el primero en salir. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos por ejemplo un ejemplo del 15. Bueno, el 15 está aquí. Entonces, para que el 15 pueda salir, de aquí, tiene primero que esperar que salga el 30 y el 20 para poder así él poder salir. Entonces, basándonos en el principio del IFO, podemos observar que el último en entrar va a ser el primero en salir. Como dice el dicho por ahí, los últimos serán los primeros. Bueno, aquí entonces todo esto lo podemos haber agregado con el método push. Entonces, ¿qué pasa si utilizaremos el método pop? Bueno, si utilizaremos el método pop, sería eliminar lo que está en el tope. Entonces, si nosotros eliminamos entonces el que pasaría, entonces no eliminamos, no vamos a decir que no eliminamos, sino que sacamos. ¿Por qué? Vamos a decir por ejemplo que sacamos el número 30. Entonces, para poder ¿por qué el número 30 salió de primero? Porque fue el último en entrar. Entonces, ya habiendo salido el número 30, podemos ver que entonces el tope se le cede al número 20. Entonces, el que está ahora en el tope sería el número 20. Entonces, si volvemos otra vez a sacar, entonces para que el 15 pueda salir, ya sabemos que tenemos que hacer que el 20 salga. Bueno, y para explicar mucho más la gráfica de una pila, la vamos a hacer como en entorno a, una lista enlazada con nodos. Vamos a hacerlo así. Entonces quitamos todo esto y vamos a empezar a hacerlo. Entonces, primero nos vamos a quedar con nuestro tope. Vamos a hacer un cuadrito aquí pequeñito, que este vendría siendo el tope. Vamos a hacerlo más grande.
Este vendría siendo el tope. Entonces, con ayuda de otro cuadrito, vamos a hacer nuestro nodo. Entonces vamos a hacer la respectiva conexión. Si nosotros, por ejemplo, colocamos o presionamos push, vamos a crear el primer nodo. Si hicimos push, entonces vamos a unir push y vamos a agregar aquí el número 10, ¿cierto? Como no había nadie, no hay nadie antes que él, no había nadie. La flecha del nodo este que acabamos de crear, que en este caso está guardado el número 10, va a apuntar a null, que vendría siendo el vacío. Vamos a separarlo y vamos a hacerle la flecha para que vamos a dejarlo así, después más adelante lo hacemos. Primero vamos a mostrar esto simplemente con uno solo. Entonces, ¿qué función vendría cumpliendo la variable tope aquí? Bueno, tope se amarra al nodo 10 porque ahora el nodo 10 va a ser el jefe, va a ser el rey que está arriba en la pila, pasaría a ser el tope. Entonces así lo tenemos, por ejemplo, una gráfica de cuando agregamos simplemente un solo elemento. Entonces, ahora qué pasaría si nosotros le damos otra vez push. Vamos a ver que si le damos otra vez push. Como le vamos a dar otra vez push, vamos a agregar otros dos nodos. Tenemos este y otro nodo aquí. Ahora sí vamos a hacer bien. Vamos a hacerlo con dos. Entonces, como vamos a agregar otro, vamos a agregar otro nodo, va a llegar otro nodo. Entonces lo que vamos a hacer es que el número 10 va a pasar al que está abajo, porque recordemos que fue el primero en entrar. Entonces ya va a estar abajo del que vamos a ingresar, que va a ser el 20. Para poder ingresarlo, ingresamos con el método push. Entonces ya el 10 ha cedido su cabeza, su pila donde era el rey, se la ha cedido al 20, porque aunque fue el primero en entrar, ya no va a ser el primero en salir. Ahora el último en entrar, que ha sido el 20, va a ser el primero en salir. Entonces ponemos que el 10 apunta hacia null, y así tenemos nuestra gráfica de cómo funcionaría nuestro código. Vamos a intentar ahora qué pasaría si nosotros entonces agregáramos ahora un nuevo nodo, un nuevo valor. Bueno, entonces lo mismo que pasó con el número 10, le toca ceder el tope, le toca ceder el rey. Entonces ya el número 20 ya no será más el rey. Vamos a hundir push y vamos a agregar ahora el número 30.
Bueno, vamos a hacer el número 10 y lo vamos a hacer que apunte hasta null. Entonces ya vimos que prácticamente el orden sí importa. El primero que entre, no, que sea el primero que entre no quiere decir que va a ser el primero en salir. Entonces podemos ver que los últimos aquí son los primeros. Podemos ver que llegó de primero el 10, pero cuando llegó el 20 le tocaba esperar a que el 20 saliera para poder salir él. Igual le pasó el 20 cuando cuando llegó el 30. Le tocó ceder el rey de la pila, le tocó ceder la cima y esperar a que el 30 salga para poder salir. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de utilizar el método push utilizamos el método pop? Ya se lo voy a mostrar. Bueno, entonces aquí ya el 20 le dice al 30, ya no quiero estar debajo de ti, quiero otra vez ser el rey de la cima, y le dice, bueno, voy a hundir pop y vas para afuera. Entonces ya el 30, cuando hundimos pop se va a eliminar el que está en el tope, igual que cuando hundimos push se va a agregar al tope. Les recuerdo que el tope vendría siendo el que está en la cima de la pila. Entonces ya el 30 ya no va a ser el rey de la pila, ahora va a ser el 20. Y listo, así se vería la parte gráfica. Vamos a arreglar hasta aquí un poquito. Se nos ve un poquito desordenado. Listo, aquí se ve bien la flecha. Listo, entonces aquí se vería cuando agregaremos, utilizando en la gráfica, el método push y el método pop. Recordemos que push es para agregar y el método pop para eliminar. Vamos a hablar sobre esto que está aquí, donde se inicia o donde termina. El tope también vendría siendo prácticamente como un inicio. También creo que se podría poner. Entonces, ¿por qué utilizamos tope? Bueno, el tope es el que siempre nos va a indicar el número o lo que está arriba de la cima. ¿Y por qué utilizamos null? Vamos a imaginar el suelo de la pila donde termina esta gráfica. El primer nodo que metimos fue el nodo 10, ¿cierto? Y vemos que el nodo 10 está apuntando a null. Esto lo que hace es que esto le avisa al programa que aquí se acaba el camino, que aquí no hay más nada que buscar, que hasta aquí llegó. Entonces esto, cuando por ejemplo cuando la variable inicio o tope apunta directamente a null, el programa puede entender de que está vacío. Como por ejemplo si aquí no hay nada, quitamos todo esto. Entonces aquí podemos mandar un mensaje, oye, la pila está vacía, agrega algo con push. Le podemos indicar al usuario. En conclusión, null significa aquí acabó o que está vacío, porque si por ejemplo no utilizamos null no sabemos dónde termina, y si no utilizamos tope dónde estaría el primero. Entonces ya esto sería toda la parte gráfica. Ahora vamos a pasar al código. Ahora sí vamos a empezar con la parte del código. Voy a empezar importando lo que vamos a utilizar, que en este caso sería otro escáner. Y vamos a importar la librería de las pilas, que es la que vamos a utilizar. Entonces decimos java util.stack
Recordemos que la S es en mayúscula. Vamos a instanciar nuestra clase. Primero vamos a declarar nuestro escáner. Leer va a ser igual a new scanner. Un error, nos falta una vez. Listo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un objeto. Vamos a crear la pila. Entonces, para crear la pila, primero nos vamos con la palabra stack. Abrimos esto y aquí donde le vamos a poner, por ejemplo, si vamos a utilizar valores enteros, o si vamos a almacenar string o cualquier otro. Vamos a trabajar en este caso, vamos a trabajar con string. Entonces declaramos, vamos a decir que esto va a ser todo lo que pasemos por aquí, va a ser string. Vamos a colocar el nombre que le vamos a poner, vamos a ponerle el mismo nombre, pilas. No, pila, vamos a ponerle pila. Entonces decimos que pila va a ser igual a new pilas. Volvemos y abrimos esto, abrimos paréntesis y listo. Ya tenemos definida nuestra pila. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el proceso de llenado. Primero, para poder hacer esto, vamos a trabajar con un menú utilizando un switch y vamos a utilizar un do while. Primero vamos a empezar declarando lo que vamos a utilizar. Vamos a declarar una variable que va a ser la que el usuario va a digitar cuando se encuentre con el menú. Vamos a darle que va a ser de tipo entero. Esto es para que cuando estemos en pantalla y digitemos la opción, se guarde. Entonces ahora sí vamos a utilizar un do while. Abrimos llave. Como vamos a trabajar con 4 opciones, que en este caso sería agregar, eliminar y mostrar. La cuarta vendría siendo finalizar. Entonces vamos a crear vamos a darle la condición a nuestro while. Decimos que opción va a ser diferente o igual 4. Vemos que nos muestra un error porque a medida que vayamos llenando ya ese error se va a quitar porque nos pide que la inicialicemos. Entonces vamos a empezar creando, vamos a darle algo de bienvenida al usuario, vamos a ponerle bienvenido a la pila. Vamos a ponerle aquí, en la primera opción vamos a poner 1. Vamos a decirle que ingresa 1 para agregar a la pila. Vamos a decirle que si ingresa 2 mostramos la pila.
le decimos que se ingresa 3 para eliminar, que se ingresa una última opción que vendrá siendo la opción 4, va a salir de la pila. Y listo, aquí tenemos. Entonces ahora vamos a pasar a leer nuestra opción. Será igual, recordemos que le aclaramos tipo entero, entonces por lo tanto vamos a leerla como entero. Vamos a proceder a crear nuestro stitch, que va a ser nuestro menú. Vamos a poner nuestro stitch aquí. Recuerden que el stitch tiene que estar dentro entre el do y entre el while. Entonces decimos que with, dice que hay algo malo, creo que es la T, robamos la C, es with. Entonces with va a ser igual a, vamos a poner la condicional, que en este caso sería opción. Ponemos llave y listo. Entonces, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir el caso 1. Entonces le vamos a decir que en el caso 1, bueno, en este caso mi pila va a obtener nombres de miembros de mi familia. Entonces vamos a decirle que agrega el nombre, agrega tu nombre, digita tu nombre, digita tu nombre para agregar a la pila. Entonces vamos a leer lo que el usuario, lo que digitemos. Cuando digitemos tu nombre, vamos a hacer que se guarde y se agrega a la pila. Para hacer eso, primero vamos a crear una variable donde se va a guardar lo que vamos a editar. En este caso la variable le vamos a poner nombre, y se la vamos a pasar al escáner. Listo. Entonces ahora ya voy teniendo donde guardar el nombre que se va a digitar. Vamos a llamar a nuestra pila. Le decimos que pila punto push aquí le estamos diciendo que el nombre se va a guardar en la pila utilizando el método push. Utilizamos ahora break para romper que las condiciones no se nos peguen. Entonces cache 2, el cache 2 es un poco más sencillo, simplemente damos out y vamos a editar aquí pila, concatenamos y damos la variable, llamamos a nuestra pila. Listo, ya aquí tenemos el cache 2 listo. Break para romper la condición, para romper el cache, caso 3. Primero vamos a hacer algo aquí. Para poder eliminar, primero tenemos que confirmar si la pila está llena o está vacía. Para eso vamos a utilizar el método isEmpty. Creamos una condicional if y le decimos que si pila punto aquí le preguntamos que si la fila está, que si hay algo en la pila, vamos a eliminar lo que esté arriba de la pila. Entonces le decimos que sort
decimos se eliminó, concatenamos, vamos a pila, nuestra pila, y ahora vamos a llamar el método POF, que es para eliminar en pila. Listo. Ahora vamos a crear, ¿qué pasaría entonces si la fila está si la fila está vacía? Entonces, si la fila está vacía, le vamos a mandar un mensaje para que la pila se llene. Vamos a decir la pila está vacía. Listo. Bueno, listo. Entonces, ya terminando nuestro case 3, vamos a colocar un break para romper. Listo. Entonces, ahora vamos a agregar el case 4. Entonces, si el usuario digita la opción 4, debe salir del programa. Vamos a ponerle aquí saliendo del programa. Listo. Teniendo todo listo, limpiamos para luego probar. Listo, ahora sí procedemos a agregar. Y ahora sí podemos a iniciar. Esperamos a que ejecute. Listo, nos dice bienvenido a la pila, ingrese 1 para agregar a la pila, ingrese 2 para mostrar, ingrese 3 para eliminar. Entonces, como la pila está vacía, vamos a intentar probando una vez el método 3. La pila está vacía, vemos que no indicó. Entonces vamos a empezar a agregar a la pila. Digitamos la opción 1, digita tu nombre para agregar a la pila. Vemos que aquí tengo un error, vamos a corregirlo. Bueno, aquí viendo podemos ver que nuestro error mi error está aquí. Que por ejemplo al momento de leer la opción, lee la opción y entonces no queda un salto ahí, pero no lo cumple. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar el buffer después de la opción. Entonces para limpiar el buffer simplemente ponemos leer y le damos next link. Listo. Ahora sí volvemos a limpiar. Y ahora volvemos a ejecutar. Vamos a empezar agregando. Ahora sí vemos que se agrega. Listo. Vamos otra vez a agregar. Vamos a agregar otro nombre. Y ahora vamos a mostrar la pila. Podemos ver pila, Caner Luis. Podemos ver aquí que ya está funcionando. Vamos a empezar ahora a eliminar. Se eliminó Luis. Como podemos ver, el último que entra a la pila va a ser el primero en salir. Entonces ahora vamos a seguir. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar ahora el canal. Y volvemos a agregar. Vamos a agregar Herrera. Vamos a ver qué pasó. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a ingresar a la pila. Voy a ingresar mi nombre completo. Primero mi primer nombre, Caner, luego Luis, luego mi primer apellido y luego mi segundo apellido. Ahora vamos a mostrar la pila. Vemos que sale mi nombre completo, Caner Luis Alcalá Herrera. Entonces aquí ya nos debería mostrar que entonces el último en entrar ha sido Herrera. Entonces por lo tanto Herrera va a ser el primero en salir. Listo. Entonces ya Herrera ha pasado de ser el tope.
como Herrera pasaba a ser el tope, el que está arriba en la cabeza, el que está arriba en la cabeza en la cima. Entonces ahora vamos a ver para comprobar, para ver si entonces el que quedaría en la cima ahora es Alcalá. Si quedaría Alcalá en la cima, entonces el código estaría bueno. Vamos a probar. Listo. Entonces el código sí estaba bueno. Vamos a mostrar lo que nos queda. Me queda tener Luis, entonces hasta el momento el tope lo lleva Luis. Vamos a eliminar. Vamos a seguir eliminando. Y volvemos a eliminar. Listo, ya nuestra pila está vacía. Entonces para probar el método 3, al momento de que nosotros le demos nuevamente eliminar, él nos va a decir que la pila está vacía. Vamos a comprobar. Nos dice la pila está vacía. Ahora vamos a romper y a ver para ver si esto no sea un ciclo repetitivo y si sí tiene fin. Listo, todo está bien. Así, entonces ya todo esto es por hoy. Explicamos gráfica basada en lista enlazada y parte del código.